Arrancamos. Segundo. Espera. 7, 6, 5, Ahora sí empezamos. 3, 2. Bueno, queremos saludar a todos quienes nos siguen por este medio y les damos a todos la bienvenida a esta quinta entrega de este diálogo virtual que lo hemos denominado TENTA, en lengua guaraní, que significa territorio de uso común. Como centro de investigaciones sociales, pues nos hemos propuesto generar estos espacios de encuentro, de diálogo, de intercambio de reflexiones en torno a diferentes temáticas. En esta oportunidad estamos reunidos para hablar sobre un tema que es de vital importancia, que tiene que ver con energía y en particular con el litio, en una perspectiva obviamente geopolítica que hace a este momento que estamos viviendo la humanidad entera. En ese sentido, pues estamos muy agradecidos con quienes nos siguen por este medio, pero también nuestro agradecimiento especial
a quienes nos acompañan en esta oportunidad, en este diálogo, al ingeniero Luis Alberto Echazú. También queremos agradecer la participación de Hortensia Jiménez, así también la participación de Viviana Muñoz Telles. A manera de introducción, permítame señalar lo siguiente. Este mundo, vamos a decirlo, global, moderno, pero también colonial, pues ha establecido un tipo de relación no solo entre seres humanos, sino también relación de seres humanos con la naturaleza. Relaciones también de producción. En ese sentido, pues cuando hablamos de producción, sin lugar a dudas, vamos a tener que comentar de todo cuanto significa la matriz energética, como un recurso estratégico, sin duda alguna, para los estados. En ese sentido, Bolivia, pues tiene una historia que ha caracterizado fundamentalmente, obviamente por las políticas que se han venido implementando en nuestro país, como exportadores fundamentalmente de materia prima. Situación que en estos últimos años se ha hecho el esfuerzo por cambiar esta nuestra forma de proyectar un modelo de sociedad, un modelo de producción. Dejar atrás esta nuestra característica de país como solo exportadores de materia prima. En ese sentido, pues también en estos últimos años se ha puesto mucho la atención en lo que es el litio como un recurso estratégico. Bolivia no ha estado ausente de estos debates, y no solo de las discusiones, los debates que se han generado en torno a este recurso estratégico, sino también se han ido desarrollando políticas, acciones orientadas a no solo exportar el litio, sino fundamentalmente trabajar en su industrialización. En ese sentido, pues, desde el Centro de Investigaciones Sociales hemos visto pertinente abordar esta temática, ¿no? Que tiene que ver con la energía, pero fundamentalmente concentrar nuestra mirada en lo que es el litio. El objetivo de este diálogo es intercambiar opiniones, formular reflexiones y brindar datos para establecer un estado de situación de la infraestructura energética en Bolivia, el desarrollo técnico-científico logrado, así también aquellas acciones que aún están en proceso y aquello que tenemos todavía como desafío, siempre con énfasis en las posibilidades y alcances en cuanto significa la búsqueda de la industrialización del litio en nuestro país. Sin duda, el tema de los recursos naturales, hablar de energía y hablar del litio en particular, de por sí es un tema bastante amplio, ¿no? Es un tema bastante amplio, pero sin embargo vamos a hacer el esfuerzo con nuestros invitados especiales en tratar de abocar a reflejar algunos aspectos que tienen que ver propiamente con las acciones que hemos venido desarrollando en estos últimos años desde el Estado, pero también tenemos una invitada especial desde afuera quien nos va a comentar respecto a lo que significa la transferencia de tecnología en esa perspectiva siempre de industrializar nuestros recursos naturales, en este caso el litio. Pues en ese sentido, antes de iniciar, me quiero permitir presentar a nuestros invitados. El ingeniero Alberto Echazú,
es ingeniero de profesión, fue ministro de Minería y Metalurgia del 2007 al 2010, fue viceministro también en esta cartera de Estado y también apoyó en algunas direcciones estratégicas, ¿no?, para lo que significan los recursos evaporíticos. Hortensia Jiménez, que también nos acompaña en esta oportunidad, es ingeniera química, ¿no?, que tiene diplomado en ciencia y tecnología. También se tituló como magíster en desarrollo energético sustentable en la Universidad de Calgary, de Canadá. Entre 2012 y 2016 ejerció como viceministra de Electricidad y Energías Alternativas, ¿no? Estuvo a cargo también del programa nuclear boliviano y fue directora general ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Bueno, también tenemos en esta oportunidad la participación de Viviana Muñoz Telles. Ella es doctora, trabaja actualmente en el Centro Sur, es la coordinadora del programas de salud, propiedad intelectual y biodiversidad. Realizó investigaciones en la Universidad de Londres. También trabajó en el sector privado, en muchas agencias, ¿no?, internacionales. Su área es de investigación en el ámbito económico, innovación, biomédica, propiedad intelectual, salud pública, políticas de desarrollo. Tiene un doctorado en gestión de tecnologías. Bueno, actualmente nos acompaña desde Ginebra, Suiza. Bueno, allá en estos momentos es aproximadamente las 17 horas. Así que pues gracias por su participación a todos ustedes. En ese sentido me voy a permitir iniciar este diálogo con nuestro invitado, Luis Alberto Echazú, ingeniero. Como bien lo señalaba, usted ha tenido la oportunidad de acompañar en anteriores gestiones como ministro de Minería y también estuvo ocupando cargos importantes. En ese sentido, invitarle a que nos pueda un poco comentar respecto a las políticas, a las normativas y algunos programas, acciones que se hubieran promovido desde el gobierno central en estos últimos años para generar políticas de Estado claras respecto a este recurso como es el litio. Ingeniero Echazú, por favor, le cedemos la palabra. Bien. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes, un saludo a los compañeros del Centro de Investigaciones Sociales, a la compañera Hortensia y a Viviana. Bien, a ver, una breve exposición sobre la normativa que se desarrolló en Bolivia en los 13 años y un poco más del gobierno del compañero Evo Morales. Es una extensa lista de decretos, de leyes y además de artículos contenidos en la nueva Constitución Política del Estado del año 2009. Todos estos instrumentos se dirigen a tres objetivos fundamentales. El primero se refiere a la soberanía del Estado sobre los recursos naturales, vale decir al control, no solo al control, sino también a la participación efectiva del Estado en toda la cadena, desde la exploración hasta la comercialización e industrialización de los recursos naturales, principalmente todo lo que tiene que ver con minería, lo que tiene que ver con hidrocarburos y otros recursos energéticos. El segundo punto tiene que ver con que en esa participación
tiene que llevarse adelante un proceso de agregación de valor, es decir, superando la condición de país productor y exportador de materias primas. El rol principal es desarrollar la cadena hasta lograr productos de alto valor, es decir, aprovechar el valor agregado y ser exportador de este tipo de mercancías para evitar el comercio desigual que está caracterizando las relaciones comerciales desde hace siglos entre nuestros países y los centros económicos mundiales, de exportar materia prima e importar productos de valor agregado. El tercer objetivo es justamente respaldar ambos elementos anteriormente citados con la investigación científica, el impulso a la investigación científica desde el inicio, ¿no? Es decir, no solamente la construcción de centros equipados con última tecnología, sino también, y en primer término, la formación de recursos altamente capacitados en Bolivia y en el exterior, para lo cual el gobierno ha hecho programas muy importantes de pago de becas, todo a costa del Estado, de cursos de posgrado en las universidades más importantes de Europa y del Asia, ¿no? Esos son los tres fundamentos, digamos, de toda la normativa que se ha desarrollado en Bolivia, empezando con la ley minera, empezando con la constitución política del Estado, pasando por la ley minera y luego los decretos de creación de la empresa estratégica de yacimientos de litio. También en esto se refería Hortensia al tema nuclear, que yo lo dejo para que ella lo desarrolle, y desde luego toda la normativa y los reglamentos correspondientes. Esta es una visión panorámica, sería muy largo comentar cada una de las cosas, pero ese es el fondo, esa es la filosofía de toda la implementación, además del diseño de programas estratégicos como la Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Aporíticos, que se desarrolló en 2009, que contaba inicialmente con 3 fases, y se amplió a una 4ª fase en los últimos 2 años, ¿no? Pero ya el tema lo podemos discutir en otro punto. Esa sería una visión entonces de la normativa y de la visión que se tuvo en el gobierno. Quien en estos últimos años también tuvo la oportunidad de, juntamente al Centro de Investigaciones Sociales, realizar una publicación de una investigación que tiene que ver, que titula La nacionalización del sector eléctrico en Bolivia, que es un documento que, por cierto, a las 10 personas que se han conectado a este diálogo, pues lo vamos a obsequiar estos materiales, ¿no? Y quienes, bueno, no van a poderlo adquirir en físico, pues pueden también descargar en formato PDF de las páginas del CIS. Pues queremos justamente sobre esta publicación que realizó hace unos años atrás, para ser precisos, en la gestión 2018, pues queremos invitar a Hortensia que nos pueda un poco comentar respecto a cuáles han sido las acciones que se han venido desarrollando en este sector tan importante que tiene que ver con el sector eléctrico, considerando que hasta hace unas, vamos a decirlo, décadas atrás, pues este sector había sido privatizado, ¿no es verdad? Era propiamente la iniciativa privada que manejaba el sector eléctrico, pero ya con políticas de Estado, en estos últimos años han sido nacionalizado este sector, pero a su vez la Constitución ha establecido los servicios básicos como un derecho humano fundamental. Entonces, en ese sentido, pues invitamos a Hortensia que nos pueda un poco comentar sobre esta investigación que se realizó y todo cuanto significó este proceso de nacionalización del sector eléctrico en nuestro país. Adelante, Hortensia.
Bueno, muchas gracias. Buenos días a los panelistas. Agradecer al Centro de Investigaciones Sociales por la invitación. Y bueno, es una gran oportunidad para poder compartir con todos los que nos están, que están en este diálogo sobre los sucesos y el avance que se ha tenido en el desarrollo del aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso para lo que es la producción de energía eléctrica. Creo que en este ámbito del sector eléctrico podemos dividir en tres etapas fundamentales de estos 14 años no transcurridos con el gobierno del MAS. La primera etapa es una etapa inicial donde, como tú bien lo dijiste, era un sector totalmente privatizado, el sector eléctrico, y solo eran en pequeñas poblaciones o en el área rural donde había una participación pública para la provisión de energía eléctrica. En los primeros años, las actividades del sector eléctrico desde el ámbito del Estado se centraron básicamente en el área social a lo que fue un decreto que se llama la tarifa dignidad, con lo cual la población o las familias de bajos recursos podían ser beneficiarios con un descuento del 25% de la tarifa eléctrica a todos los consumidores de que consumían menos de 70 kilovatios hora mes. Esta ha sido una gran medida social que sigue vigente hoy en día y que beneficia al 50% de los consumidores nacionales. Otra gran medida que se hizo en los primeros años de gestión fue la de los focos ahorradores, que fue una primera medida histórica en el país de eficiencia energética, ¿no?, que ha permitido la sensibilización sobre el uso eficiente de la energía eléctrica y, por otro lado, considerando de que había un sector eléctrico privado muy pasivo, ¿no?, en generar mayor producción de electricidad, nos permitió también el ahorro de 70 megavatios. Y un tercer elemento importante antes que se dé la nacionalización del sector eléctrico fue una primera experiencia del Estado después de casi 20 años en que el Estado dejó de participar en el sector eléctrico, fue la construcción de una planta termoeléctrica en Entre Ríos de Cochabamba. Después, con lo que fue la aprobación de la nueva Constitución en el 2009, la Constitución fue muy clara respecto al sector eléctrico y que daba los lineamientos a seguir. En principio, como bien lo dijiste, es un derecho fundamental el sector eléctrico como servicio básico, es un derecho fundamental para toda la población y, por tanto, existía la obligatoriedad de diferentes niveles del Estado la provisión de energía eléctrica. Ese fue un gran paso para iniciar programas de electrificación rural. Cabe señalar, y es importante decirlo, que el 2006, cuando se entró el gobierno, el MAS, había una cobertura en el área rural que no pasaba del 33%, es decir, 3 de cada 10 personas del área rural tenían energía eléctrica. Realmente era una dejadez tremenda, ¿no?, y una enajenación del sentimiento y de las necesidades de la población. Hoy en día estamos en un 80% en el área rural y 100% en el área urbana. El otro punto importante que se dio en la Constitución fue de que el sector eléctrico fue declarado como un sector estratégico, fundamental, un insumo fundamental para la industrialización y por lo tanto había que realizar todas las expansiones en infraestructura eléctrica para darle el insumo al sector productivo. El otro tema importante que resalta la Constitución sobre el sector eléctrico es de que se impulse y se promocione el desarrollo de energías alternativas y de energías renovables que se hablen con el medio ambiente. Y finalmente habla que una vez que se haya garantizado la energía para consumo interno, se exporte. Entonces había una línea clara de dónde seguir el desarrollo del sector eléctrico boliviano. Pero, por supuesto, la forma y cómo se decidió hacerlo es básicamente con la nacionalización, que en realidad fue la recuperación de las empresas eléctricas que en los años 90, donde había un modelo neoliberal, fueron privatizadas. Con eso, lo que se tiene hoy en día en el sector eléctrico es una participación casi mayoritaria del Estado respecto a la privada.
Sin embargo, sigue siendo un sector mixto, hay participación privada. Es así de que, ¿qué es lo que nos permitió contar la nacionalización? Era contar con los recursos económicos que antes se iban a privados o al extranjero, poder contar con recursos que nos sirviera para la reinversión en el propio sector eléctrico y también aportar desde el sector eléctrico a políticas sociales del Estado, ¿no? Básicamente, eso fue una segunda etapa entre el 2010 y 2012, que fueron las nacionalizaciones, tanto en el área de generación, de producción de energía eléctrica, el área de transmisión, que es el transporte de energía eléctrica desde el lado de producción hacia los mercados de consumo, y tercero, que fue la distribución. Un tercer elemento importante fue que una vez que ya se tenía una infraestructura, se había ampliado la cobertura eléctrica, sobre todo en el área rural, se había ampliado la transmisión de energía eléctrica hacia diferentes departamentos, Tarija, el Beni, ya estábamos en condiciones, ¿no?, de pensar, de mirar y de proyectar al sector eléctrico más allá de nuestras fronteras. Y es así donde nace ya un programa, una idea y una estrategia para poder exportar energía eléctrica desde el concepto no solo de mayores ingresos al sector eléctrico y ingresos al Estado, sino también desde un punto de vista mucho más amplio, que es la integración eléctrica regional, las complementariedades que se pueden hablar en este sentido, y sobre todo el aprovechamiento de nuestros recursos naturales renovables, que tenemos, bueno, mucho potencial en el país, tanto si hablamos del potencial hidroeléctrico, solar, geotérmico, eólico y de biomasa. Más o menos eso es la historia, en cortito. Gracias, Hortensia. Bueno, vamos a también ceder la participación a Viviana Muñoz, que nos está acompañando en este diálogo. Bueno, de por sí todos sabemos que las nuevas tecnologías, ya sean utilizadas en los vehículos eléctricos, si bien todavía en el momento la actualidad no es tema muy conocido, pero ya esto está como proyección. Las computadoras portátiles, los celulares, definitivamente están apostados en baterías de litio, ¿no? El litio en ese sentido está presente en todas estas tecnologías y, bueno, en ese sentido, Bolivia, en todos sus planes, sus proyectos que tiene con seguridad, como otros países que también tienen este recurso natural, queremos que Viviana nos pueda un poco comentar sobre las normas internacionales que rigen el tema de la adquisición, la transferencia y el desarrollo de la tecnología. ¿Qué nos puedes decir, Viviana, respecto a este tema? Bueno, muchas gracias al Centro de Investigaciones Sociales por esta invitación. No sé si logre subir mi presentación, si no solamente hablo, sino voy a intentarlo. Es que funciona. ¿Están viendo mi pantalla? No podemos. Ok, no importa. Ok, voy a hacer sin presentación. Ok. Bueno, quisiera comenzar a discutir primero la perspectiva de cómo ver el desarrollo industrial como una estrategia de desarrollo. Es decir, que la estrategia de desarrollo industrial debe ser siempre en un segundo plano a la estrategia general de desarrollo, que debe tomar en cuenta, claro, el crecimiento económico igual al desarrollo social. Y esto está muy bien ligado a los objetivos del desarrollo sostenible que se han establecido a nivel mundial a través de la Agenda del Desarrollo 2030. Vemos, por ejemplo, el objetivo 9, que es de construir infraestructuras resilientes y promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Y este objetivo no se puede ver por sí solo. Es decir, la industrialización debe venir apoyando los otros objetivos: reducción de pobreza,
reconocimiento de derechos de pueblos locales como los pueblos indígenas, el uso del agua, la conservación del medio ambiente, etc. Desde esa perspectiva, entonces, voy a hablar un poco más en detalle de cómo vemos el desarrollo industrial dentro de la cadena del valor del litio. En la cadena del valor del litio se empieza desde la extracción, la minería. Depende del contexto. Entonces, claro, en el contexto boliviano es de las salmueras, donde se hace la extracción a base de la evaporación solar. En otros países, como en Australia, pues es realmente minería, pero se da ventaja a la manera de extracción por vaporización. En términos competitivos, se sabe que Bolivia tiene grandes reservas. Sin embargo, en términos de producción actual, países como China, Australia, Argentina y Chile ya tienen una gran producción y Bolivia está en sus inicios. Pero es importante pensar en la estrategia de industrialización a largo plazo. ¿Cuál es la misión? Es decir, por un lado, la misión ligada al desarrollo más en general, y por otro lado, hacia así se ve como un trabajo de la cadena de valor, iniciando por extracción, pero con fin de subir en esa cadena de valor. Es decir, también dar consideración a los procesos de refinería, de procesamiento, luego en el procesamiento hacia los electroquímicos, hasta la producción celular, el asamblaje, y cuando ya pueden haber manufactura y ya en el lado más alto de producción. En esto vemos que la competición, en términos del mercado internacional, hay pocos países que están en capacidad actual. En términos de adquisición de tecnología, es importante mirar que se puede hacer de fuentes internas, que es básicamente basado en investigación y desarrollo, que se hace en general en una cooperación entre la universidad o sector público, junto con empresa, y si no es posible o no está en capacidad de hacer investigación y desarrollo interno para lo que se necesita en términos de nueva tecnología, se puede entonces buscar también fuentes externas. Aquí opciones tanto de compra de tecnología, licenciamiento, acuerdos de cooperación técnica, contratos de consultoría y contratos para entrenamiento para incrementar la base de conocimientos, pero es importante ver qué capacidad de absorción hay a nivel doméstico para ello. ¿Se escucha bien o está un poco difícil? No, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, es que tengo un poco de eco escuchándome, perdón. Bueno, siguiendo entonces, ¿a dónde viene entonces el aspecto de propiedad intelectual? Cuando se está planeando entonces en la adquisición de tecnología, es necesario identificar primero cuáles son las tecnologías que se buscan. Por ejemplo, si es tecnología en extracción, potencialmente hay nuevas tecnologías que pueden, por ejemplo, requerir menos uso de agua o que logra la extracción en menos meses o años de lo que se está haciendo. ¿De dónde proviene esa tecnología? ¿Cuáles son, por ejemplo, partenariados que se pueden buscar según las capacidades tecnológicas y que puedan, por ejemplo, no solamente dar la tecnología como tal, física, sino que se puede hacer también una capacitación para que también haya un incremento de esa base de conocimientos para la elaboración de la tecnología? Es decir, que haya un proceso interno también de adaptación de la tecnología como objetivo y no solamente de, por ejemplo, obtener tecnología que luego son solamente consultores externos que pueden adoptarla. En esa identificación de tecnología, posiblemente algunas están protegidas por propiedad intelectual, pero es importante ver que posiblemente no. Entonces, también debe ser una consideración importante hacer un buen análisis de las tecnologías disponibles. Por ejemplo, también si vienen de universidades, que puede ser que no están en un estado todavía donde han protegido la tecnología a través de patentes,
y pueden tener interés en este tipo de cooperación. Entonces, no solamente pueden ser partenariados a nivel empresarial, pueden ser también universidades. Igual, si se puede promover esa colaboración de universidad doméstica con la universidad internacional. Segundo punto, además de la identificación de las tecnologías y partenariados, la evaluación de estas tecnologías, cuáles son esas oportunidades de las diferentes opciones y cuáles requerimientos hay para la adquisición. Ahí la pregunta de propiedad intelectual es muy relevante. Una vez se ha definido cuál es la tecnología más interesante, viene la negociación de los términos de adquisición. Si bien hay una tecnología protegida, por ejemplo, por patentes, se puede de todas maneras definir los detalles en la negociación del contrato de transferencia de tecnología, condiciones de licenciamiento. De por sí, entonces, este proceso de negociación es muy importante lo que se puede obtener. Y finalmente, pues sería una transferencia de tecnología efectiva. Ahora, la propiedad intelectual más relevante que podemos ver para sobre todo la extracción de litio y más adelante en la cadena de valor es realmente las patentes. Las patentes dan derechos exclusivos al titular a una invención. Ahora, no hay una definición internacional de invención. Ahora, para que se considere que cumple con los criterios, esta innovación debe tener el criterio de novedad, es decir, que cuando se mira el estado de la técnica, no hay ya este tipo de actividad previa. Que haya una actividad inventiva o novedad, es decir, que un experto en la materia no pueda haber encontrado, haber hecho este tipo de invención que no sea demasiado obvio para un experto. Que haya una aplicación industrial, criterio importante. Que se describa suficientemente la invención en el documento de la patente, porque la idea es que es un compromiso que se genera este derecho exclusivo que se da por el Estado, pero el compromiso es que luego esta información queda en el dominio público una vez que llega al término de protección final. Y el último es también que es importante que sea materia protegible. Es decir, que no todas las invenciones, aun si cumplen con los criterios de patentabilidad, pueden ser protegidas. Ahora, esto se describe a nivel internacional en unas obligaciones comunes que no establecen una armonización de reglas entre países, pero sí establecen alguna normatividad de requerimientos mínimos de protección. Y esto está en el Acuerdo Mundial de Comercio, en la Organización Mundial del Comercio, es el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual que se conoce como ADPIC. Y esto cambió el estado de lo que los estados podían definir antes o no como materia protegida por propiedad intelectual. En materia de patentes, para no ir muy largo en la discusión, hay un mínimo requerimiento de 20 años de protección para todas las tecnologías, o sea, en todas las áreas. Y en particular hay dos tipos de patentes que se dan. Una es la patente sobre un producto y la otra sobre un proceso. Ahora, pensando en la extracción de litio, por ejemplo, las patentes de proceso pueden ser igual de importantes que una patente de producto, sino más importante. En términos de entonces, para luego podamos tener la discusión, es importante considerar la propiedad intelectual si está protegida en términos de adquisición, estrategia de adquisición de tecnología, pero no necesariamente va a ser un gran obstáculo. Lo principal es, primero, tener la estrategia de cuál es la tecnología que se busca adoptar, qué tanto puede contribuir ya el desarrollo tecnológico doméstico y qué tanto es necesario mirar fuentes externas para adquirir la tecnología. Ya no protegidas, por ejemplo, que se expiró el tiempo de protección de patente o que no ha sido patentable, ¿cuál sería viable adoptar? O si es de preferencia, tratar de optar por la tecnología más de punta en este momento, por ejemplo, las nuevas tecnologías que están saliendo hasta ahora, sobre todo desde universidad, y tratar realmente de una vez hacer lo que dicen en inglés leapfrog, a la tecnología de punta que puede estar patentada, pero tratar de lograr un licenciamiento, es decir, en lugar de
comprar directamente del productor de la tecnología, que se dé una licencia para que pueda producir la industria en Bolivia en base a un licenciamiento. Bueno, dejo ahí por el momento, pero hay un número de excepciones y limitaciones que se pueden hacer a esos derechos de patente, que también puede ser una estrategia, considerando una vez se identifique la tecnología, cómo se pueden utilizar esas limitaciones a patentes que se pueden hacer para luego también fomentar más la absorción de tecnología y su diseminación en la industria nacional. Gracias. Gracias, Viviana. Ingeniero Alberto Echazú, retomando un poco el tema esto de las políticas, las normas que ya se han venido desarrollando en nuestro país, prácticamente planteando el litio como un recurso estratégico para nuestro país, ¿cuáles serían aquellas alternativas y posibilidades reales en términos tecnológicos, industriales y comerciales respecto a este recurso que es el litio? Y en ese marco, ¿cuáles son las expectativas en torno al Salar de Uyuni como de por sí ya un recurso, pero una región también estratégica dentro del mapa? Y en ese contexto, ¿cómo es que Bolivia se sitúa en el contexto de la región, es decir, latinoamericana? Como quienes pues tenemos la dicha de tener al Salar de Uyuni en nuestro país. Ingeniero Alberto, ¿qué nos podría comentar al respecto? Bien, son varios temas, ¿no? Y muy complejos cada uno de ellos. Vamos a tratar de dar un criterio lo más preciso posible en cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar debemos señalar que Bolivia, como bien se sabe, está recién en las primeras fases de producción, porque los anteriores gobiernos abandonaron, es decir, no hicieron nada a partir de la segunda mitad de la década del 60, tiempo en el cual ya se conocía que en Bolivia había recursos evaporíticos conteniendo el litio en el salar principalmente de Uyuni. Estamos hablando de un rezago de más de 25 años, ¿no? En ese tiempo, en Estados Unidos mucho antes, 10, 15 a 20 años antes, empezó la explotación de la extracción de salmueras y la producción de sales de litio. Le siguió Chile y luego la Argentina, ¿no? En Bolivia, lo que se intentó fue entregar en concesión el Salar de Uyuni a finales de la década 80, inicios del 90, y bueno, la reacción del pueblo imposibilitó aquella situación por suerte, ¿no? Por suerte, porque de haberlo hecho, con seguridad de que en este momento estaríamos con un salar totalmente explotado, sobre todo en sus zonas más ricas, ¿no? Bien, entonces el proyecto empezó bastante rápido, si se considera que el gobierno empezó el 2006, ya empezamos el 2008, ¿no? Con la gerencia de Comibol, y el 2009, es decir, 2 años, 3 años después de la ascensión de Evo Morales, se desarrolló el concepto general de la estrategia de industrialización, ¿no? Desde un inicio se planteó un desarrollo que supere la condición de país extractor de materias primas y su exportación, desde el inicio. Por ello es que en las 3 fases, la primera era investigación y pilotaje, ¿no? Mucha gente nos criticó que cómo es posible que teniendo una reserva tan grande se empiece con procesos de primera investigación y luego de pilotaje, ¿no? Es que el tema es que como en todos los casos en minería y en recursos naturales, cada yacimiento tiene condiciones especiales, ¿no? Inicialmente quisimos emular el proceso chileno y resultó todo un fracaso. Eso nos obligó también a desarrollar la investigación de inicio, ¿no? Junto a investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, iniciamos este proceso para la fase previa, ¿no? Entonces, el proceso ha empezado de esa manera y el rezago se explica por esa tardanza de 25 años en los cuales se pudo hacer bastante más y no se hizo absolutamente nada, ¿no? Bien, en segundo término, esta tarea que también fue criticada, nos decían, bueno, están hablando de baterías y cuando no han producido ni siquiera 1 kilo de las sales básicas. Sí, parecía una utopía. Sin embargo,
La realidad, la práctica ha demostrado que sí se puede trabajar así, y lo que prueba es nuestro desarrollo. Entre el año 2009 y 2013 se concluyeron las plantas de sales, ¿no? Es decir, a escala piloto, la planta de carbonato de litio y de cloruro de potasio. Yo debo decir que ambos procesos, tanto el extractivo como la transformación ya en las plantas, fue un proceso desarrollado por técnicos, ingenieros y expertos bolivianos, en su totalidad, ¿no? En su totalidad. Y debo decir que además incluso la propia implementación de la planta, la construcción de algunos equipos, etcétera, ¿no? Es evidente que con el tiempo se han desarrollado una serie de tecnologías que están combinando la evaporación fraccionada con otras tecnologías. Hemos tenido ocasión de ver nuevas tecnologías que suprimen por completo la evaporación y la transforman directamente a través de procesos de extracción solvente o de intercambio iónico, pero hemos visto dificultades, ¿no? Sobre todo en cuanto se refiere a tres temas. Al volumen, ¿no?, tratado, que realmente limita mucho. Se trata, en este caso, de volúmenes gigantescos de líquido que deben ser tratados, ¿no? Y en segundo lugar, también el hecho de que una vez que se ha logrado, digamos, la separación, ¿no?, a través de cualquier método, de todas maneras, hay que hacer procesos de lavado, procesos de purificación en líquido, lo que significa nuevamente volver a tener enormes volúmenes de líquido. Esto pasa en la Argentina, después de los cuales, a pesar del proceso innovador, que evidentemente genera un acortamiento drástico del proceso, hay que nuevamente hacer la evaporación en piscinas, ¿no? Entonces, estamos informados sobre tecnologías de punta en varios países, ¿no? En la China, en Rusia, en el Japón, etc. Esto hicimos un seguimiento permanente porque evidentemente cualquier otra fase posterior de extracción no va a reiterar el proceso de evaporación, por razones varias. La primera es la razón tecnológica y de costo, ¿no? El tiempo, los costos de infraestructura son muy grandes, pero además hay un tema interno, ¿no? Tenemos la suerte y también por la otra cara de la medalla de que nuestro salar es uno de los destinos turísticos más importantes de Bolivia y del mundo. Y por lo tanto no podemos nosotros intervenir drásticamente en el salar. En este momento la intervención de todo el proyecto hasta la fase industrial, que va a producir entre 15 y 17 mil toneladas de carbonato de litio, ocupa nada más que de un 3 a un 3,5% de la extensión del salar, incluyendo todos los pozos, la red de bombeo, las piscinas y las plantas, ¿no? Incluyendo la enorme planta de cloruro de potasio, que está ubicada con una capacidad entre las 10 más grandes del mundo, ¿no? Entonces, sin embargo, también estamos permanentemente, diré, hasta el golpe de estado del año pasado, mejorando las fases de extracción por evaporación solar. Es decir, mejorando todos los sistemas para acelerar la evaporación, acelerar los procesos de cosecha y, bueno, una serie de otros temas que están en carpeta y estaban ya siendo aplicados desde hace 2 o 3 años, ¿no? Y hemos logrado mejorar mucho el rendimiento. En segundo lugar, ya tratándose, digamos, de los productos de mayor valor, la estrategia boliviana ha tenido necesariamente que señalar un proceso por el cual teníamos que asociarnos con empresas que puedan aportarnos principalmente tecnología de punta y mercado, ¿no? Esa fue la forma como el Estado boliviano y el gobierno de Evo Morales vio el tema de incorporarnos de un modo más o menos rápido en la participación de Bolivia en el mercado internacional con productos de valor agregado. Y por ello hicimos esta convocatoria y logramos la asociación con una empresa alemana
que se la ha criticado mucho por su tamaño y porque estaba en aguas abajo de la cadena de industrialización. Pero bueno, todos saben que para un proyecto de esta naturaleza no es una empresa la que va a hacer sales, la que va a hacer materiales catódicos, la que va a hacer celdas, no. Esta empresa ha sido un articulador no solo de empresas de todas estas especialidades, sino además que ha gozado del apoyo del gobierno alemán. Bien, ahora bien, nosotros no podíamos de ningún modo saltar a esa fase con conocimientos rudimentarios solamente o con algún conocimiento nada más que en la fase extractiva. No, eso hubiera sido entregarnos de todas maneras al dominio del socio, ¿no? Esto no ha sido así, ya que la asociación se hizo después de más o menos 8 o 9 años de haber desarrollado el proceso y haber culminado, esto es importante señalar, hemos culminado el proceso de agregación de valor a escala piloto desde la evaporación solar hasta la aplicación de las baterías, por ejemplo, en sistemas fotovoltaicos en colegios rurales, en domicilios de comunidades sin red de energía, pasando por la aplicación en bicicletas, en automóviles, en cascos para mineros. Todo eso, desde luego, un esfuerzo grande de desarrollo interno, pero con cooperación también afuera. Se hicieron las plantas de baterías con una empresa china y luego la planta de materiales catódicos con una empresa francesa. Pero por nuestro proceso interno, una vez concluido el entrenamiento, que fue par y paso en relación a la construcción, todas estas plantas están dirigidas desde el inicio por personal boliviano. Yo pongo 2 o 3 ejemplos de las fases de mayor valor, de agregación de valor. En la planta de materiales catódicos se está sintetizando 3 o 4 variedades de materiales catódicos con expertos bolivianos. Allí no hay ningún solo extranjero ya, ¿no? Luego se ha aplicado estas baterías, bueno, luego lo que sigue, ¿no? El ensamblaje, primero la elaboración de las celdas y luego el ensamblaje de la batería, ¿no? Y finalmente la aplicación de estas baterías para ver su rendimiento, para ver su aplicación concreta en el terreno concreto, en comunidades, por ejemplo, en la Amazonía boliviana, en 5 establecimientos de unidades educativas, ¿no? Que no tenían red eléctrica y ahora tienen para conectarse al satélite, para la red y, lógicamente, iluminación en la tarde y en la noche para los colegios. Luego, un programa interesante que se vio frustrado también por el golpe de dotación de estos equipos fotovoltaicos con las baterías producidas en Bolivia, con el litio boliviano y con los materiales catódicos bolivianos en domicilios de la comunidad de Yocaya, domicilios de rurales muy alejados de la ciudad, que ahora tienen todos esos beneficios, ¿no? Y evidentemente hubiéramos desarrollado mucho más, pero esto ha sido acortado por el golpe del año pasado. Entonces, esta es la situación. Además, se ha ampliado la estrategia de industrialización a otros salares ya, es decir, al segundo salar en dimensiones en Bolivia, el salar de Coipaz en Oruro, y otro salar pequeño, pero de condiciones muy, muy ventajosas por las características de la salmuera en pastos grandes, un salar más pequeño, pero más rico, digamos, ¿no? Esto también, lamentablemente, fue interrumpido por el golpe, porque se estaba en la fase inicial, ya se calificó y se adjudicó, digamos, la asociación a una empresa, a un conglomerado chino, pero no se logró hacer los documentos ni establecer todavía la asociación, lo que sí pasó con la empresa alemana, ¿no? Esto en síntesis. Entonces debo señalar algunos temas sobre la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en nuestras tareas, ¿no? En realidad, en el salar hemos tenido que hacer trabajos desde cero, ¿no? Allí no había agua de ningún tipo, no había energía eléctrica, no había accesos, no había nada. Era un salar muy hermoso, pero nada más que sal y a sus contornos roca y piedras, ¿no? Bueno, ahora existe todo aquello, pero se ha privilegiado, por ejemplo, el uso de aguas saladas, es decir, aguas de los afluentes, los ríos que desembocan en el salar, que son todos de agua salada, no sirven ni para la agricultura, ni para la ganadería, ni desde luego para consumo humano.
Entonces, por suerte, el proceso industrial para el potasio nos permite usar esa agua industrial salada, ¿no? Entonces, por otra parte, estaba en plena construcción la planta de tratamiento de agua para transformar esas aguas saladas en agua dulce, tanto para los procesos de purificación, sobre todo para el litio, y para el consumo humano. Hemos hecho perforación de pozos, pero esta planta principalmente tenía el objetivo de no solamente aprovechar el agua salada, sino para uso directo industrial, sino transformarla en agua para procesos más sofisticados, ¿no? Por otra parte, es importante señalar que se ha desarrollado investigaciones de la riqueza biológica del salar, y hemos hecho iniciales investigaciones para utilizar algunas bacterias para los procesos y, lógicamente, proteger la fauna y la flora de la región. Yo concluyo indicando de que realmente la tarea ha sido muy fuerte en Bolivia por el rezago general del país, pero el rezago específico en este rubro que pudo haberse acortado con políticas de mayor proyección y visión de los gobiernos anteriores, ¿no? Ahora se critica mucho, pero imagínense, hasta que el compañero Evo Morales subió al gobierno, en Bolivia en materia de litio estábamos en 0, por decir mucho, ¿no? Si vemos escalas de valor negativo, estábamos más precisamente allí que en 0, ¿no? Entonces, ese es un pantallazo. Debemos decir entonces que en Bolivia también se ha hecho en la planta de La Palca un prototipo de automóvil eléctrico movido por nuestras baterías, con nuestros materiales, con el litio, que ha dado resultados interesantes hasta el extremo de que se ha hecho un convenio con una empresa que produce automóviles eléctricos en Cochabamba para adquirir estas baterías que han mostrado tener un desempeño superior a las que importaba la empresa de la China, ¿no? Entonces, a ese nivel se ha llegado con esa estrategia, con esa visión. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Hortensia. Bueno, de verdad se ha sido muy ambicioso en muchos temas, en ese ánimo siempre de generar soberanía tecnológica en este caso, y se ha hablado también en nuestro país en los últimos años sobre lo que es la tecnología nuclear. ¿Cuáles han sido los avances que se han generado, bueno, anterior al gobierno de Evo Morales, y durante ese periodo cuánto se pudo avanzar? ¿Desde cuándo se inicia a explorar la necesidad respecto de investigar este tipo de tecnología? Y bueno, ¿cómo Bolivia se ubica en términos estratégicos para hablar de tecnología nuclear? Hortensia, si nos puedes comentar sobre este tema. Sí, claro que sí. Bueno, el tema de tecnología nuclear, el uso en nuestro país, hubo una primera iniciativa en los años 60, ¿no? Que hasta los años 70 después se cerró, era la Comisión Boliviana de Energía Nuclear, que estaba básicamente enfocada a lo que era la exploración y explotación de uranio, ¿no? Finalmente hubo un silencio en el sector nuclear por casi 20 años y recién finales de 2013 y la gestión 2014 se empezó a analizar, ¿no?, los beneficios del uso de la tecnología nuclear para diferentes ámbitos del desarrollo económico y social. Es así que se decide trabajar sobre un programa nuclear boliviano no energético y se plantea la utilización de la tecnología nuclear bajo dos objetivos. Primero, lo que es el desarrollo científico-tecnológico, como establece la propia Agenda Patriótica, que es nuestro plan de desarrollo económico-social, sigue vigente, está ahí. Y por otra parte es dar la connotación de producción y de servicios que también proporciona la tecnología nuclear. Es así que se decide, en primera instancia, realizar dos proyectos en el ámbito del uso de la tecnología nuclear en el país, ¿no?, a partir del Programa Nuclear Boliviano. Un primer proyecto que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, que va a tener tres componentes tecnológicos. Un primer componente que es la planta de ciclotrón radiofarmacia preclínica, que en realidad es una planta de producción farmacéutica especializada por la producción de radiofármacos.
Por un lado, en lo que es el ámbito de servicios, va a producir radiofármacos para lo que es el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas, sobre todo, pero también cardiológicas y neurológicas. Y por otro lado, nos permite el diseño y el dimensionamiento realizar investigación científica. Por darles un ejemplo, es buscar la síntesis de, por ejemplo, nuestras plantas medicinales y saber cuál es el componente activo que nos va a permitir resolver algún problema de salud. Ese tipo, solo como un ejemplo de detalle de líneas de investigación científica que se puede hacer con un acelerador, que en este caso es el ciclotrón. Un segundo componente es un componente que es la planta de irradiación gamma, que está pensado para el uso en el área agrícola, sobre todo, aunque no es limitante, se puede utilizar inclusive en cultura, pero esta planta lo que prevé es apoyar al sector agrícola en lo que es, por ejemplo, el mejoramiento genético de semillas, en lo que es el control de plagas, mosca de la fruta, inclusive se va al ámbito del uso en el área de salud, como el control de Zika, por ejemplo, y también es en lo que es la conservación de alimentos, dar la posibilidad a nuestros productores agrícolas poder tener esta tecnología y tener las posibilidades de su exportación a largas distancias. Y el tercer componente es un reactor de investigación, un reactor nuclear de investigación de baja potencia, pero es el componente por excelencia en lo que es formación de recursos humanos especializados en el ámbito de la ciencia y la tecnología nuclear. Y por último, en términos de servicio, este reactor nos permite hacer varias análisis, sobre todo en los laboratorios de neutrónica, para poder identificar, por ejemplo, en el área de minería, tierras raras, ¿no? Y también lo que son nuestros ciclos hídricos, el medio ambiente, en industria, tiene diversas aplicaciones en otros ámbitos. Pero básicamente lo importante de este centro es la formación de especialistas en el ámbito nuclear. El segundo proyecto que se tiene es una red de centros de medicina nuclear y tratamiento del cáncer, radioterapia, básicamente. Son 3 centros que hasta el golpe de Estado, el Centro de Medicina Nuclear del Alto ya estaba listo, inclusive el presidente Evo Morales en octubre, antes de las elecciones, hizo una visita y estaba listo para su funcionamiento en finales de esa gestión. Cada centro de medicina nuclear cuenta con un PET-CT, un SPET-CT en el área de diagnóstico, 2 aceleradores lineales, braquiterapia de alta dosis y quimioterapia, es decir, es un centro integral para lo que es el tratamiento de cáncer, sobre todo, ¿no? Que ha sido una exigencia de nuestra población durante varios años. Es importante señalar de que todos estos 2 proyectos, grandes proyectos que se tiene con la aplicación del uso de tecnología nuclear, han sido avances, yo diría, bastante rápidos. Comentarles de que la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, que se creó en 2013, empezó a trabajar en las negociaciones y se firmó el primer contrato para la construcción del centro de investigación en septiembre de 2017, y ya hasta octubre-noviembre del año pasado se tenía un avance de un 60-70% en el ciclotrón, estaba listo para entrar en operación en marzo de este año, ¿no? Bueno, todas las obras han sido paralizadas con el golpe de Estado. Igualmente, la planta de irradiación gamma ya estaba en funcionamiento, la gamma cámara, que es una planta de irradiación un poquito más pequeña, y la semi-industrial, iba a estar ya para junio de este año. Y bueno, el reactor de investigación, que es el más complejo de todos los componentes nucleares, iba a estar para dentro de 2 años, iniciando los trabajos civiles y en aprobaciones todos los temas de diseño del reactor, ¿no? Es importante también señalar que en el caso de la red de centros también estaba muy avanzado, y es lamentable decir cómo se han paralizado y han dejado a la deriva estos centros de medicina nuclear tan importantes para
nuestros enfermos de cáncer. Como les dije, el centro del Alto ya estaba listo para funcionar en diciembre. Para marzo estaba previsto el de la ciudad de Santa Cruz y el tercero, que estaba en la ciudad de La Paz, para el funcionamiento en junio. Ninguno de los componentes ha podido avanzar. Bueno, sin embargo, esperemos de que esta situación cambie. Realmente la tecnología nuclear es un gran apoyo, un gran instrumento para el desarrollo económico y también para las políticas sociales del gobierno. Un factor importante que se ha hecho con el programa nuclear boliviano y con los dos proyectos, sobre todo en lo que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, ha sido cómo la estrategia del Estado, la estrategia del gobierno, fue para la formación de recursos humanos, ¿no? En principio, se debe decir de que la transferencia tecnológica se lo hizo a través de un acuerdo entre ambos estados, el Estado en este caso de Bolivia y el Estado de la Federación de Rusia, que es la tecnología por la cual se decidió el país. En segundo lugar, es que los contratos derivados de este acuerdo no tenían, incluían también la formación y capacitación de recursos humanos, ¿no? Y eso nos ha permitido que, por ejemplo, hasta el año pasado hemos logrado tener unos 100 becarios a la Argentina, a Rusia, en Francia, en Italia, en Canadá, en diferentes lugares se están capacitando y se están formando jóvenes bolivianos, ¿no? Igual, en el caso de los centros de medicina nuclear, el contrato para la formación también estaba incluido dentro del contrato de implementación de los 3 centros. Existen actualmente varios de nuestros profesionales haciendo especialización en medicina nuclear. También bachilleres que hemos tenido un proceso de selección están en la Universidad de San Martín, en Argentina, haciendo tecnicatura en lo que es radioterapia. Es decir, ha habido una estrategia muy fuerte en lo que es lograr la formación especializada de los recursos humanos que vengan a trabajar. Obviamente esto también responde a la cantidad de protocolos y lo regulado que está el sector nuclear a nivel internacional, ¿no? Con tantas salvaguardas y todo eso. El hecho de que Bolivia entre a un programa nuclear hace de que realmente cambie de estatus el país y forme parte de un grupo, ¿no? De países que están en el ámbito nuclear y que se rige bajo ciertas reglas, ciertas condiciones también en el ámbito internacional, a partir de lo que es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es importante señalar que realmente ha sido un reto importante, parte de la estrategia de un sistema interno ya nacional de formación de recursos humanos en esta área ha sido a partir de la firma, se ha llegado a firmar como unos 19 convenios con universidades, con instituciones estatales, inclusive con privadas, para poder diseñar y poder ver tanto la utilización de la infraestructura que va a tener el Centro de Investigación Nuclear, así como también la formación y capacitación del personal. Se tiene ya establecido el año pasado, si no me equivoco, el 2018 creo, fue la primera versión que se realizó entre la Agencia Boliviana de Energía Nuclear y la Universidad Mayor de San Andrés, de un posgrado, un diplomado en tecnología nuclear. Igualmente, por ejemplo, el año pasado no se concluyó, igual por un corte que hubo con este golpe de Estado, pero ya con la Escuela Militar de Ingeniería se logró también avanzar en una currícula para hacer un diplomado en lo que es seguridad tecnológica y protección radiológica. Es decir, se ha trabajado intensamente, no solo en lograr los tiempos de ejecución tanto del Centro de Investigación Nuclear como de las redes de centros de medicina nuclear, sino también poder contar con la infraestructura nuclear, como se lo llama en la jerga del sector. Se trae lo que es la normativa, lo que es la institucionalidad,
¿no? Inclusive decirles de que el año pasado también se logró en agosto del año pasado, ya con la aprobación y la promulgación de una ley de usos pacíficos de la tecnología nuclear. Es decir, se ha avanzado bastante y es importante también mencionar de que todo este proceso que se ha realizado desde 2014 hasta noviembre del año pasado, del 2019, ha habido un acompañamiento del Organismo Internacional de Energía Atómica. Han habido como 6 o 7 misiones de especialistas para hacer la revisión en el ámbito de los diseños, de los componentes tecnológicos, pero también del avance que ha tenido el país en cuanto a regulación y normativa, el avance en lo que es también la formación de recursos humanos, ¿no? Entonces, realmente es un salto importante que estaba dando el país en cuanto al avance científico y tecnológico. Como bien lo dijo Alberto, realmente la política y la visión de desarrollo del país estaba fundamentalmente en dar valor agregado en lo que es el desarrollo científico y tecnológico, y solo con formación propia vamos a poder darle sostenibilidad a eso con la soberanía de nuestros recursos naturales, ¿no? Gracias, Hortensia. Viviana, respecto a este tema de la propiedad intelectual, ¿cómo es posible acceder, ¿no? Para poder promover este tipo de iniciativas, ¿no? De industrialización de los estados. ¿Cómo es posible acceder a esta propiedad intelectual que de hecho ya está protegida, ¿no es verdad? Pero además, ¿cuál es la situación actual de los acuerdos, vamos a decirlo, mundiales sobre propiedad intelectual? ¿Cuáles son los debates respecto a este tema? Porque es fundamental el hecho de compartir y transferir tecnología, ¿no es verdad? Entonces, no sé si Viviana puedes comentarnos sobre este tema. Claro, gracias. En términos de acuerdos internacionales, pues en el caso de Bolivia, Bolivia es parte de la mayoría de acuerdos internacionales de propiedad intelectual, en particular como miembro de la Organización Mundial del Comercio, como mencionaba del acuerdo ATPIC. Antes de que existiera este acuerdo, que inició en 1995, la propiedad intelectual no se consideraba como como materia en el ámbito de comercio, sino vino a insertarse como un acuerdo dentro de comercio, dado el fuerte lobby, sobre todo de la industria farmacéutica internacional. Entonces, el desarrollo de las reglas de estos acuerdos internacionales se ha basado sobre todo en la búsqueda de las instituciones que tienen múltiples presencia en múltiples países. Es decir, la propiedad intelectual normalmente se rige a nivel territorial. Por ejemplo, en el caso de un derecho de patente, se da a nivel de cada país. No existe, por ejemplo, una aplicación de patente que pueda tener validez a nivel internacional en múltiples países. Esto depende de la legislación de patentes que tenga cada país. En ese sentido, todavía existe esa capacidad a nivel país de determinar, según sus necesidades y sobre todo su estado de desarrollo tecnológico, pero también social, de considerar cuáles son las reglas de propiedad intelectual que más le convienen al país según sus criterios de políticas de desarrollo y políticas de desarrollo industrial, tecnológico, etc. Ahora, vemos que en parte, sí, estos lineamientos internacionales sí de todas maneras constrigen ese ámbito de acción que pueden tener los países a nivel de determinar las reglas de propiedad intelectual a nivel nacional. Es decir, como mencionaba, en el caso de las patentes, por ejemplo, se determina que deben de poder concederse si cumplen con los criterios mínimos por un mínimo de 20 años de protección y en todos los campos tecnológicos, y también que deben de estar cumplir con un número de requerimientos adicionales que se establecen. ¿Qué se puede hacer dentro de este contexto? Por un lado, hay la consideración de cómo fomentar la innovación nacional, es decir, si puede ser la propiedad intelectual incentivos a la innovación que se hace desde los esfuerzos domésticos. Y la otra es también
¿qué impacto puede tener la protección de propiedad intelectual de terceros? Es decir, ya no se puede de todas maneras hacer una división entre otorgar, en el caso de patentes, por ejemplo, a extranjeros, a nacionales. Igual tiene que haber la misma consideración y reglas para todos. Pero hay espacio, por ejemplo, para dar apoyo sobre todo a los inventores locales o nacionales, por ejemplo, en el acceso a los sistemas de protección, a los costos, a darles, por ejemplo, mejor acceso a la información que se encuentra dentro de los documentos de patentes. En general podemos ver que a nivel internacional quienes usan más el sistema de patentes son las empresas multinacionales. No tiende a ser las pequeñas empresas que se benefician del sistema de patentes. Y en la mayoría de los casos, en muchos sectores que no son de alta tecnología, las patentes realmente no funcionan como un gran incentivo a la innovación. Depende más sobre todo de dónde viene pues, el mercado, qué tipo de otros mecanismos de propiedad pueden ser más fuertes que el de la propiedad intelectual. Entonces, hay que ver mucho el contexto, cuál es la industria y cuáles las capacidades. Pero, de nuevo, hay esas dos consideraciones. ¿Qué tanto puede funcionar como un incentivo a la innovación y también qué tanto puede ser un obstáculo, sobre todo en el caso de países en desarrollo donde no se está, no se ha desarrollado la tecnología de punto? El principal consideración es cómo se accede a la tecnología. Y antes de que tuviéramos desde 1995 el acuerdo ADPIC, la tecnología estaba libre para buscar de dónde se puede obtener y no había este obstáculo de derechos exclusivos. Entonces era más fácil obtener ese tipo de inputs de tecnología externa que se pudiera replicar. Entonces el proceso de replicabilidad, de aprender, ese aprendizaje tecnológico se facilitaba por el hecho de que no era necesario garantizar esos derechos exclusivos. Entonces estamos en una situación donde lo que implica directamente es que se incrementa el costo a tecnologías protegidas por propiedad intelectual, en particular en el término de patentes. Estamos en un contexto donde las patentes tienden a extenderse cada vez más en términos de la materia protegida. Y esto es un tema que la política pública nacional debe tomar en cuenta, de tratar dentro del cumplimiento del marco internacional de reglas de propiedad intelectual, tratar de mantener esos espacios para tratar de asegurar que se esté solamente reconociendo verdaderas invenciones, que no se esté incrementando a otras materias que puede luego sobre todo ser un obstáculo al acceso a tecnologías y sobre todo a precios asequibles. Entonces esto lo vemos en muchas áreas, por ejemplo en medicamentos, que directamente afecta la capacidad de dar acceso a las personas por los altos costos que se generan a través del sistema de patentes. Gracias, Viviana. Bueno, para ir ya cerrando este diálogo, ya como cierre, usted nos habló de inicio sobre la necesidad de construir un país que sea soberano en el manejo de sus recursos naturales. Y en ese contexto, es posible en nuestro país hablar y realmente plantear políticas orientadas también a construir soberanía científica y tecnológica, y en ese contexto, ¿cuáles podrían ser aquellas limitaciones que podríamos encontrar en el camino, ingeniero Chazú? Bien, yo quiero ser muy preciso en esto, ¿no? A veces se malinterpreta las palabras y no reflejan el concepto que se quiere dar con ellas, ¿no? El tema de la soberanía científica es un tema que debe considerarse de un modo muy relativo, ¿no? Más aún tratándose de países que están en procesos iniciales de industrialización, ¿no es cierto? Bolivia no ha entrado siquiera a la industria, digamos, base de la siderurgia, etcétera, lo que no quiere decir que nosotros vayamos a recorrer el camino tradicional de los países industriales de principio a fin. Eso sería absurdo, ¿no?
Pero volviendo al tema de la soberanía, yo creo que en este momento no hay un solo país que sea soberano científicamente, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Tomemos el ejemplo de Estados Unidos. Si Estados Unidos deja de comprar productos, tecnologías, por ejemplo, de la China, su economía no avanza, ¿no? No avanza. Todo el sistema óptico, en este momento, por ejemplo, muchos componentes electrónicos vienen de allí, de la China, del Japón, de Corea, de Alemania. Bien, esto es una verdad de perogrullo, pero hay que insistir porque a veces se puede dar a burla el criterio de que se plantea en un país como Bolivia la soberanía científica. Lo que se trata de señalar es de que vamos a desarrollar nuestras capacidades, ¿no? De diversa manera. Primero, con esfuerzos propios de investigación, dando énfasis en la inversión para la investigación científica en universidades, en institutos y en las empresas estratégicas, como las que dirigíamos nosotros, instalando, por ejemplo, hemos instalado ya y tenía que inaugurarse en enero de este año uno de los centros de investigación más avanzados en evaporíticos del continente. Lo digo porque he visitado otros centros en el Brasil, en la Argentina, en Chile incluso, ¿no? Entonces, con un equipamiento de última generación y personal capacitado, ¿no? Para justamente sostener el proceso intensivo de industrialización de Bolivia, ¿no? Por una parte. Por otra, también el aporte del avance de convenios con centros de elevada tecnología. Por ejemplo, en la asociación con la empresa alemana se establecía una cooperación de investigación con el Instituto Fraunhofer de Alemania, que es uno de los institutos más grandes y más avanzados del mundo, ¿no? Entonces, nuestra visión es esa, no se trata de una autarquía y de una soberanía autárquica de la ciencia y la tecnología, eso sería un absurdo, ¿no? Yo no creo que ni en Estados Unidos hablen de eso, aunque algunos sí creen aquello, pero muy pronto se ve que esto no es posible, ¿no? Entonces, se trata de cada vez desarrollar nuestras capacidades propias, pero también en alianza. Por eso hicimos esta asociación que tenía un componente esencial en la investigación científica en esta materia, porque evidentemente en esta y como en otros rubros, la tecnología avanza muy rápidamente, ¿no? Y los procesos quedan obsoletos muy rápido. Por ello, tenemos que hacer hincapié en este tema, ¿no? Entonces, sí se puede lograr. Ciertamente hemos dado un paso importante en el litio y en nuclear, ¿no? Son los primeros pasos, pero pasos que han beneficiado mucho al país, no solamente con conocimiento, sino también con servicio a los sectores más pobres, ¿no? Más pobres, más abandonados, ¿no? Y desde luego, cada vez impulsando también la cooperación con institutos de investigación internos. Las universidades tienen un rol muy importante. Varias universidades de Bolivia ya tienen realmente sectores de investigación vinculados a toda la cadena de litio, que hay que aprovecharlos. Creo que no los hemos aprovechado convenientemente por diversos motivos. Esa es la visión entonces. Ahora, en relación a la posición de Bolivia en relación al litio y a sus perspectivas de cambio de matriz energética en el transporte, creemos que tenemos un lugar muy importante, no solo porque tenemos la reserva más grande del mundo, sino porque hemos empezado ya un proceso. Lamentablemente, aquí convergen temas de geoestratégicos, ¿no? Justamente cuando estábamos por iniciar ya el emprendimiento de la asociación con los diseños de la planta de hidróxido de litio, viene el golpe, ¿no? Y se frustra este proceso, ¿no? Entonces, acá hay realmente una lucha también política, ¿no? Bueno, como en todo, ¿no? Y de eso tenemos que estar conscientes nosotros, ¿no? Pero evidentemente se ha dado pasos fundamentales para tener una posición con relativa soberanía, con visión clara de desarrollo de industrialización en beneficio de los sectores más humildes, de las regiones productoras y del Estado Nacional. Esa es la visión que tenemos y creemos que se debe continuar, porque déjenme decirles de que debe ser una visión demasiado
demasiado retardataria pensar que bloquear este proyecto va a hacer daño al gobierno o a los simpatizantes del MAS. Esto está haciendo un daño tremendo a Bolivia, ¿no? En realidad ese proceso ya se ha paralizado, no un año, muchos más, porque miren, la asociación con Alemania, desde el momento que planteamos la recepción de propuestas, han tardado más de 2 años. 2 años. No ha sido un proceso sencillo de llegar a una asociación, porque allí, como ha dicho Viviana, se han discutido cosas muy complejas. La transferencia de tecnología, el problema del mercado, el problema de la constitución propia de la empresa, los órganos de decisión, bueno, un sinfín de problemas que nos han tenido discutiendo durante muchos meses, ¿no? Y aún así, había temas que han sido cuestionados en el país que evidentemente a veces no se comprende y se piensa que, bueno, en Bolivia podemos, porque tenemos el recurso, podemos imponer condiciones al interlocutor, lo que no es siempre tan fácil, ¿no es cierto? Entonces, esa es nuestra visión. Esperamos que se retome esta estrategia que se ha elaborado en el 2009, porque no hay otra, no existe otra. La otra es volver a la política entreguista de entregar a los salares y mirar como espectadores o como servidores de cafecito a los técnicos extranjeros y a las empresas extranjeras y recibir una migaja como regalía. Esa vía es rechazada por el pueblo y ha de ser rechazada una y otra vez. Muchas gracias. Bueno, sin lugar a dudas, el tema de la formación y la capacitación de nuestros recursos humanos en ese sentido juega un rol muy, muy importante, ¿no? Hortensia, para también ingresar a esta última fase, su opinión, por favor, respecto a los recursos naturales y en este caso particular al litio y toda esta perspectiva de su industrialización. ¿Cuáles son los avances, las perspectivas que tenemos hacia adelante, pero también las limitaciones con las que hemos venido tropezando? Hortensia, por favor, si nos puedes comentar sobre este tema. No le escuchamos el micrófono, por favor. Sí, Gracias. perdón. Bueno, lo que se debe decir es que estos 14 años que ha tenido el gobierno de Evo Morales y del movimiento al socialismo se ha caracterizado por ser un gobierno no de discurso, sino de acción. Y creo que aquí han habido 2 o 3 muestras importantes de cómo se ha ido desarrollando el país con una visión clara. Por un lado, se tiene a un sector eléctrico con capacidades instaladas, con una infraestructura sólida y que de manera planificada se han tomado decisiones, ¿no? Una de las decisiones importantes es la exportación de energía eléctrica, que no viene de la idea de un sueño que alguien tuvo, sino de un análisis planificado, de estudios que se han realizado de la factibilidad que da la exportación de energía eléctrica, ¿no? Porque es una exportación con valor agregado. No estamos exportando agua, no estamos exportando gas, estamos exportando una energía secundaria que es lo que es la energía eléctrica. Por otro lado, en el tema del litio, bueno, Alberto es el especialista en el tema, pero también se han mostrado grandes avances y que realmente es posible, ¿no? Con soberanía sobre nuestros recursos naturales, poder realmente realizar una industrialización, ¿no? Con un gran valor agregado, ¿no? Porque eso es lo que es el litio hoy en día, es un componente, es un elemento estratégico tecnológico, ¿no? Y que es posible hacerlo. Lamentablemente, al igual que en el sector nuclear, y supongo también en el eléctrico, estoy un poquito ahí, que no sé en qué estado está la exportación, pero han sido truncados, ¿no? Igual en el sector nuclear, en realidad la tecnología nuclear se la ha visto como un instrumento transversal a diferentes áreas de desarrollo del país, ¿no? Y en términos, digamos, geopolíticos, la verdad es que lo que se ha hecho hoy con la tecnología nuclear en el país es cerrar una brecha que existía con nuestros países vecinos,
¿no? Tanto Perú, Argentina, Brasil, Chile, tienen tecnología nuclear que utilizan ampliamente y eso les permite tener otras condiciones de exportación, por ejemplo, en el área agrícola, en el uso minero y, bueno, los diferentes usos que se puede dar en la salud, por supuesto. Entonces, realmente han habido grandes avances y avances que no están pensados en un grupo de familia, en un grupo de amigos o en una sociedad privada, sino están pensados, ¿no?, en dar bienestar a la población. Esperamos nosotros de que estos proyectos realmente tengan el avance y se finalicen como han sido proyectados, porque todo este tiempo han habido planes quinquenales, ha sido un desarrollo del país planificado, porque de esa manera es que con orden y con una eficiencia en el uso de los recursos económicos hemos logrado mantener una estabilidad económica importante, no sin dejar de lado toda la infraestructura y toda la perspectiva que se tenía en la industrialización del país. Gracias, Hortensia. Viviana, bueno, habiendo usted compartido en este diálogo un poco los proyectos que se tienen aquí como pueblo boliviano, ¿cuáles son las posibles salidas respecto a este tema de siempre la propiedad intelectual? ¿Cómo podríamos viabilizar la transferencia de tecnología en el tema propiamente de este proyecto que es tan anhelado para nosotros, que es el tema de la industrialización, bueno, en este caso particular del litio? ¿Cuáles podrían ser esas salidas que se podrían buscar para poder avanzar en esto de la transferencia de la tecnología y todo cuanto significan estas normas de propiedad intelectual? Viviana, si nos puedes comentar sobre este tema. Gracias. Creo, como ya hemos escuchado de los expertos panelistas, es claro que se están haciendo un gran número de avances o se han intentado hacer en esta área. Creo que lo que agregaría es que de la misma manera como se enfatiza la necesidad del desarrollo de recurso humano en las otras áreas para el desarrollo científico, es igual importante en esta área, sobre todo el manejo de la propiedad intelectual, también pensar que es necesario que haya una capacitación para que haya sobre todo mejores capacidades de negociación, en particular en términos de licencias para las tecnologías protegidas, también para entender cómo se puede utilizar la información que está dentro de los documentos de patentes, que puede existir ampliamente en diferentes bases de datos, pero no es siempre claro cómo se puede interpretar y luego utilizar esa información, que puede ser muy útil desde la investigación científica local en las universidades. Hay mucho énfasis en centros de apoyo tecnológico dentro de las universidades y algunas instituciones internacionales como la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hablan mucho de hacer uso de la propiedad intelectual para proteger las propias invenciones, pero necesitamos más esfuerzos también hacia cómo hacemos uso de información en patentes para realmente buscar tecnología, el desarrollo tecnológico doméstico, y no necesariamente solo pensar en la protección, pero realmente en ese otro ángulo del desarrollo tecnológico local a partir de la información que está disponible sobre tecnologías. Y creo que es un esfuerzo que históricamente hemos venido perdiendo, que ha sido clave en el desarrollo industrial de los países, pero hemos tenido ahora más un énfasis en protección por el énfasis como mencionaba, de empresas internacionales y los países que ya están en cierto desarrollo científico, que enfatizan bastante en la protección y no tanto en la transferencia de tecnología y qué tipo de actividades que están de acuerdo con la legislación internacional. ¿Qué se puede hacer en ese espacio, tanto en política pública y también esfuerzos dentro de universidades y en términos de capacitación para el manejo estratégico de la propiedad intelectual? Bueno, gracias, de verdad. Hemos llegado al final de este nuestro diálogo, de estas reflexiones que hemos realizado en torno a este tema que es
que es vital para los bolivianos y bolivianas. Sin lugar a dudas, queda nuevamente al descubierto que Bolivia tiene un anhelo, pero vamos a decirlo, que se ha ido naturalizando de un tiempo a esta parte respecto a pasar a una nueva era de industrialización de nuestros recursos naturales, ¿no? Con soberanía. En ese sentido, pues de verdad muy agradecido a cada uno de ustedes por acompañarnos en este diálogo, pero también hacerles recuerdo a todos quienes nos han seguido por las redes sociales, que quienes nos han acompañado de inicio, a las 10 personas que se han conectado con nuestras páginas, vamos a hacer la entrega de esta publicación para que lo puedan ustedes tener en un ánimo siempre de incentivar la participación de este tipo de diálogos. Pues para cerrar, las palabras de despedida, por favor, les pido cada uno de ustedes, licenciado Ingeniero Echazú, por favor, algunas palabras de despedida. Sí, nada más agradecer a ustedes, al Centro de Investigaciones Sociales, y reiterar el criterio de que tenemos que trabajar para recuperar y dar continuidad al proyecto de industrialización. Esta es una necesidad nacional, rebasa ampliamente los intereses coyunturales de un partido, etc. No hemos podido hablar de el plan maestro, que es además mucho mayor que el plan de desarrollo de los evaporíticos, ¿no? Quizá en otra ocasión, pero es importante dar continuidad. De otro modo, el rezago se va a hacer mayor y es posible que, si no se retoma el curso que se tenía, vamos a quedar rezagados por ahí irrevisiblemente. Entonces, yo tengo esa última reflexión. Estoy seguro que la mayor parte de nuestro pueblo está de acuerdo con eso, apoya, y yo creo que sí lo vamos a lograr. Nuevamente muy agradecido a ustedes y también a los panelistas que hemos estado hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Igualmente, Hortensia, por favor, algunas palabras de despedida. Bueno, agradecer nuevamente la invitación y haber compartido con los panelistas estas reflexiones. Bueno, creo que es importante, como dijo también Alberto, darle continuidad. Realmente estos proyectos y esta visión de país es una visión de todo el pueblo boliviano y que con seguridad la va a defender. Es decir, son temas que ellos lo han querido y que son parte de ellos y que no van a dejar que se retroceda en estos avances que ha tenido, ¿no? En términos de equidad, en términos de empleo, en términos de desarrollo del país. Y realmente tenemos que retomar, ¿no?, todos los avances logrados y hacer respetar nuestra forma de pensar y nuestra visión de desarrollo. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Hortensia. Igualmente damos la palabra para que puedan despedirse de nuestra audiencia. Viviana, por favor. También quisiera agradecer al Centro de Investigaciones Sociales. He aprendido mucho en este diálogo también de los otros panelistas y de la conversación. Quisiera también simplemente extender que tenemos las puertas abiertas siempre para cualquier colaboración y más apoyo en estos temas de propiedad intelectual. Hemos trabajado con la Oficina de Propiedad Intelectual de Bolivia y es muy importante esta interacción entre diferentes ministerios y el alineamiento de las diferentes políticas públicas, así como los intereses que pueden haber de diferentes sectores. Y me parece que Bolivia, de lo que hemos escuchado hoy, está haciendo muy buen trabajo en alinear el desarrollo industrial con una política a largo plazo, que estoy muy de acuerdo con lo que se dijo que es necesario para el desarrollo inclusive y sobre todo enfocado hacia un desarrollo horizontal, que no sea solamente de cierto sector, pero que realmente luego haya una diseminación que se comparte entre los sectores estos aprendizajes tecnológicos. Me parece que esa estrategia que tiene Bolivia está muy bien en la línea de lo que debería ser este desarrollo industrial. Bueno, gracias de verdad, y queremos agradecer también a Bolnew, quien nos ha colaborado en transmitir este diálogo.
pues sin lugar a dudas ha sido muy enriquecedor para cada uno de nosotros, considerando además que los bolivianos, algo que tenemos en común es que somos aférrimos defensores de nuestros recursos naturales. Y en ese sentido, pues estas iniciativas, estas inquietudes, pues son siempre bien recibidas por cada una de las bolivianas y bolivianos. Así que pues agradecidos nuevamente con cada uno de ustedes y con seguridad muy pronto estaremos nuevamente molestándoles para que podamos generar un nuevo espacio de diálogo. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes.